La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar del estrés en etapa escolar, tanto de niños como de adolescentes. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y a la vuelta estamos con nuestra entrevistada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la psicóloga educacional. Ella es Alejandra Ruiz Díaz. Bienvenida, gracias por estar aquí. Bueno, nos convoca un tema súper interesante que es el estrés que padecen los niños y adolescentes en la etapa escolar. ¿Te parece si vemos antes un material que preparó la producción de Padres al Día y luego comentamos sobre el mismo? ¿Sí? Adelante. ¿Qué es el estrés escolar? El término estrés escolar ha sido una conceptualización de difícil acuerdo y compleja descripción para la literatura clínica. Los niños y adolescentes en etapa escolar se ven enfrentados a situaciones de alta demanda y requieren del despliegue de todas sus capacidades de afrontamiento para adaptarse a los estresores tanto internos como externos, de acuerdo a la etapa evolutiva alcanzada. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el material? Sí, muy interesante. Es así mismo como dice el material, ¿verdad? Aunque no creamos que los niños y adolescentes pueden estar estresados, ¿verdad?, por la etapa que les toca vivir. En realidad es así, sobre todo... Puede darse entonces. Puede darse. Porque mucha gente piensa que eso está reservado solamente a personas adultas o a personas que ya tienen un cierto grado de racionalidad y de maduración, y no es así. No, o de experiencias también, ¿verdad? Pero la realidad es que las experiencias las tenemos desde el momento que somos concebidos, ¿verdad? Desde el nacimiento creo que ya es el primer estrés del recién nacido, ¿verdad? Totalmente, y a partir de ahí, de acuerdo a las experiencias que nos va tocando, al contexto, a la familia, a la composición familiar, a lo que traemos de manera física, ¿verdad? O sea, es un constante adaptarnos a lo que nos toca, al ambiente, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, estamos predispuestos. O sea, el estrés es afrontar las demandas, las situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Y en ese caso los padres tienen que, tienen que estar atentos, ¿verdad?, a los signos de alerta en los niños. ¿Cuáles son algunos síntomas de estrés, por ejemplo, en un niño que está en etapa escolar? Que está en etapa escolar. Bueno, físicamente podría ser de repente estar muy nervioso, cambiar de estados de ánimo, ¿verdad? Okay, sí, o de repente mucha sudoración, ¿verdad? Puede ser en un extremo hacia el lado, ¿verdad?, hiperactivo, o puede ser en un extremo hacia el lado más apático. Claro, ya más pasivo. Claro, puede ser muy activo, puede ser muy pasivo. Un niño que normalmente se maneja de una manera muy activa, está acostumbrado a hacer las cosas, a cumplir ritmos, que eso vaya al otro extremo, ¿verdad?, la parte más pasiva, es un signo de alerta y de alarma para los padres. Y la comunicación es fundamental para detectar si se trata de bullying, si se trata de un estrés por un examen o por alguna situación en particular, o porque no está durmiendo, vaya a saber también, tenga miedo. Hay que indagar, ¿verdad? Hay que indagar, hay que mirar, hay que observar, hay que comunicarse, ¿verdad? Los chicos, y sobre todo en la adolescencia, ya que estamos en niñez y adolescencia también, no son ya de comunicar. Muchos de los padres prefieren siempre comentarlo con sus amigos, o justamente ahí juega el rol importante también la institución educativa, porque a veces lo comentan hasta con los profes antes que con los padres. Y ahí es donde hay que ver qué yo estoy haciendo como padre para que mi niño confíe o mi hijo, más en otra persona que en mí. Claro, que en mí. O espere mejores respuestas a lo mejor de otras personas que de mí misma o mismo, como padre. Entonces, es, como decimos siempre en la parte de psicología, la comunicación es fundamental. Siempre que haya una buena comunicación puede presentarse un panorama no muy bueno, pero vamos a superarlo siempre que haya comunicación e intervención oportuna, que es justamente lo que se da en el contexto educativo. El contexto educativo
al ellos pasar mucho tiempo dentro de ese contexto, al ser constantemente observados por compañeros, por docentes, entonces se conocen mucho, la convivencia hace que nos conozcamos mucho, que sepamos los gestos de la otra persona, la forma de hablar. Cuando está fuera de lo que suele ser habitualmente, ¿verdad? Totalmente. Hay otro material que yo pienso que va a reforzar lo que está diciendo licenciada, que habla sobre los síntomas del estrés en el niño o en el adolescente en etapa escolar. Veamos. Síntomas de estrés. Los síntomas asociados al estrés acompañan a cuadros adaptativos, ansiosos, conductuales y emocionales. Taquicardia, imposibilidad para relajarse, aumento de presión arterial, aumento de actividad respiratoria, irritabilidad, hipersudoración, miedo difuso, situación de alerta, dilatación pupilar, disminución de la vigilancia, tensión muscular, temblores, estado de excitación general, disminución de rendimiento intelectual, frecuentes bloqueos, insomnio, hipersomnia, atención dispersa. Hay que estar atentos entonces a todos estos síntomas. Si se presentan, hay que recurrir a un especialista, ¿verdad? Sí, claro. Justamente lo que hacemos como psicólogos educacionales, sobre todo dentro de las instituciones educativas, es sugerir a los padres este tratamiento multi e interdisciplinario, ¿verdad? Sí. Como yo siempre le digo a los padres con lo que me toca tratar, no tener miedo a recurrir al psicólogo. Claro, a recurrir al ayudar. Claro, sobre todo ya sacarle ese estigma de lo que se creía antes, ahora está justamente para orientar o para prevenir ciertas situaciones que podrían llegar a ser más graves. O sea, la realidad es que también el contexto en el que crecen ahora los niños y adolescentes no es... es más favorable, demasiados estímulos, ¿verdad? Demasiados mucha estímulos. Violencia por todas partes. Claro, ¿verdad? Desde muy pequeños el uso de la tecnología, no supervisada, no orientada. Claro. Entonces hace que ellos estén mucho más expuestos a, como usted dijo, situaciones de violencia, o cosas que ellos no pueden administrar. No está preparada todavía, claro, la maduración no está todavía para manejar ciertas cosas, ciertos conceptos. Así mismo. Y te preguntaba fuera de cámara, licenciada, el tema de que si dentro de esos síntomas también se pueden presentar crisis de pánico en un niño o en un adolescente. Sí, puede ser. Cuando la situación estresante es tan grande que yo por mi formación, por mi educación familiar, social, no estoy preparada, no tengo las habilidades para hacer frente a esa situación, por más grande o pequeña que sea, puede presentarse la crisis de pánico con síntomas físicos, como decía el video, ¿verdad? Mareos también. Desmayos, náuseas, vómitos, presión, ¿verdad? En la parte abdominal. Pobrecito. Entonces todo eso puede presentarse en una situación de examen, ¿verdad? Algo que para la mayoría o por lo menos todos estamos acostumbrados, de repente los que pasamos por una situación escolar o de educación terciaria estamos acostumbrados a atravesar, pero hay cierta gente para la cual es muy difícil. Claro, eso, claro. Entonces, y ahí también, ya que hablamos de crisis, que los padres no traten de medicarles ellos, porque hay veces que dicen, ay, bueno, a lo mejor esto que a mí me hace bien le quieren dar. No, la medicación siempre tiene que darla el médico. El médico. Y en este caso un psiquiatra, si es que se va a medicar algún tranquilizante o algo así, ¿verdad? Porque a veces los padres piensan que porque es su hijo que tienen la autoridad como para poder darles cualquier cosa. Claro. Y le están exponiendo también, ¿verdad? No, sobre todo los medicamentos que tengan que ver con esto de la salud mental, claro, es bastante, debe de ser sumamente controlado. Yo sé que por la parte física médica también, pero hablo con propiedad de la parte de salud mental, debe ser totalmente controlado porque debe ser progresivo, ¿verdad? Claro. Tanto para aumentar como para disminuir. Sí. Y yendo un poquito a lo que hablamos de la crisis de pánico, esto puede ser algo esporádico, algo temporal, o puede ser algo que empieza como una crisis de pánico y puede convertirse en ansiedad, en depresión y en otros trastornos un poco o mucho más graves. Por eso la detección precoz es fundamental. Es fundamental, es importante hablarlo, comentarlo, preguntar. Si yo detecto eso en la parte educativa, en la institución educativa, preguntar, conversar con los padres. Y si los padres están detectando eso en el hogar, preguntar cómo se está comportando en el colegio, de manera a trabajar juntos para y los compañeritos también, ¿verdad? Y los amigos también del niño, ¿verdad? ¿Por qué no? También. ¿Por qué no? Y otras manifestaciones del estrés, por ejemplo, ¿cómo se podría ya prevenir ese estrés cuando sabes que ahora las exigencias escolares son muchísimas, ya no son como en nuestra época, ¿verdad? No. De repente tienen demasiados
exámenes en un día. Sí. ¿Cómo uno le puede preparar a su hijo para que no se ponga nervioso, como para que pase de la mejor manera y esté apto para poder rendir? Claro, nuevamente vamos a esa orientación un poco y a esa comunicación de parte de los padres, ¿verdad? Es uno cuando arranca el año lectivo, cuando arranca el año escolar, ya tiene que establecer pautas y hábitos de comportamiento, de conducta, horarios en los cuales el chico va a asistir a la institución educativa o asistir a otros lugares de estudio, y qué es cómo él va a usar productivamente su tiempo dentro de la casa también, ¿verdad? Claro. Cuánto tiempo va a dedicar a las tareas, tener el horario bien establecido, pegadito en algún lugar visible, inclusive bien llamativo, ¿verdad? Y acostumbrarle a los niños y a los adolescentes a que ellos sean también proactivos, a que ellos vean qué es lo que yo tuve, qué es lo que yo debo de completar, qué es lo que yo tengo. Claro, que asuman unas pequeñas responsabilidades que son propias de la época de estudiante, ¿verdad? Y siempre también la recomendación es que no nos aboquemos totalmente y de lleno a la parte educativa, ¿verdad? O sea, yo como psicóloga educacional te digo eso porque es importante que ellos también se relacionen en otros ámbitos con otras personas, Claro. Casa y colegio, algo prácticamente obligatorio para ellos siempre, ¿verdad? Tienen que estar en contacto con esas personas, pero es muy importante que practiquen deportes, idiomas, instrumentos. Claro, una manera de liberar un poco la energía también, que de repente puedan estar acumulando. Claro. Y también enseñarles a que la frustración es parte también Claro. Es lo normal de la vida, que hay veces que va a rendir bien, otras veces que va a rendir mal, pero que no por eso se tiene que estresar ni sentirse mal, que uno es comprensivo, que uno le va a ayudar, ¿verdad? Claro, sí, que los padres también ante un error, ante una derrota, ante una frustración, ¿verdad? Podamos hablar con ellos, Claro. hablar del por qué, a lo mejor que ellos sí. analicen con nosotros el por qué se llegó a esa situación y cómo podemos mejorar. O sea, en la parte educativa hablamos mucho de etapas, primera etapa y segunda etapa del año lectivo, ¿verdad? Entonces, Sí. cómo podemos arrancar, en todo caso, si hubo alguna situación de fracaso en la primera etapa, cómo arrancar. Y ahí es donde vuelvo a enfatizar la importancia de la comunicación y de los hábitos. Claro. Hábitos, o sea, tiene que haber horario para todo. Así como cuando empiezan las vacaciones, ese horario va a tener que cambiar. Es un tema espectacular para hablarlo. Claro. Ahora vamos a ir a una brevísima pausa y a la vuelta estamos hablando de los hábitos que hay que instalar en los niños para evitar que se estresen cuando van a rendir o cuando tienen otro tipo de actividades, ¿sí? Enseguida retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en compañía de la licenciada Alejandra Ruiz Díaz para hablar justamente sobre el estrés escolar en niños y adolescentes. Bueno, nos quedamos en esos hábitos que los padres tienen que instalar en los chicos para que justamente, para una medida de prevención, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles, por ejemplo? Durante el año, como decía, establecer horarios en los que ellos deban inclusive dormir, inclusive usar el celular. Eso también nosotros siempre recomendamos a los padres, llega a cierta hora de la noche en lo que el celular debe estar guardado. Sí, porque hay que ponerles límites, puede ser una manifestación de amor, definitivamente. Totalmente. Sí, los casos de falta justamente de límites se manifiestan de maneras muy, muy terribles en la niñez y sobre todo en la adolescencia. Ahora, cuando ellos más necesitan y cuando ellos ya tienen que estar habituados a ciertos límites, como para cuando tienen esa intención de romperlos, para no se nos desborden también en ese sentido. Y hablaba también inclusive de hábitos y de horarios durante las vacaciones que por supuesto deben de ser más flexibles, pero no por eso también cambiar del todo, porque una vez que ellos vuelven a afrontar la segunda etapa o vuelven a afrontar un nuevo año lectivo, vuelve desde cero esa situación. Aparte no son tantas vacaciones de descanso, son vacaciones de estudio también que hay momentos para recrearse, pero hay muchísimas tareas. Yo recuerdo con mis hijos que eran muchas y ahora me imagino que muchísimas más porque se abrieron más materias también. Sí. Aparte que ahora está lo que en nuestra época no había demasiado, era la famosa doble escolaridad, pero ahora prácticamente todos los colegios lo tienen. Y aparte de eso, o sea, es una doble escolaridad por la cantidad de horas y de materias que tienen, y eso obviamente lo deben llevar otra vez a estudiar, a repasar, a presentar tareas y trabajos en la escuela. O sea, que realmente ellos tienen mucha demanda de responsabilidades. Y eso es lo que debemos de saber administrar y enseñarles a ellos a administrar, porque nosotros como padres
Hay veces que yo le digo a los padres, ustedes son muy buenos alumnos míos, pero ¿y sus hijos, verdad? Entonces, claro, transmítanle. Claro, ellos deben de enseñar a cómo ser responsables y no ellos ser responsables por sus hijos, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde estamos creando esos hábitos, esa comunicación efectiva, porque justamente aprovechando que este también es un momento de cierre de etapa, suceden cuando yo no estoy habituada, no estoy acostumbrada a un trabajo constante, a un horario, a la realización del poquito pero efectivo, es que me llega esta situación de estrés, yo no sé cómo afrontarlo, entonces disparo para un mal relacionamiento con mi familia, con mis compañeros, con mis profesores, ahí es donde se dan también situaciones inclusive de agresión, no siempre física, puede ser verbal, puede ser cambios de la social, conducta. Cambios drásticos. Dentro de su experiencia como psicóloga educacional, ¿cuál es el mayor caso de estrés que hablando de estadísticas que ha presentado usted, o sea, que ha visto en su experiencia? Las mayores causas. Sí. Y es esta sobrecarga, ¿verdad? Esta exigencia, pero sin orientar la exigencia que se presenta para los chicos y que yo mismo... Del colegio, pero también hay una sobreexigencia de los padres a veces que quieren que quiten todos 5, que sean excelentes y por ahí el chico no tiene sus propias capacidades también, ¿verdad? Claro. Y periodo de maduración. Totalmente. Es una doble exigencia, sobre todo hay veces que hay exigencias sin yo realmente conocer qué capacidades tiene mi hijo, ¿verdad? O a veces los profes... Pero eso es terrible, ¿cómo no vas a saber qué capacidad tiene tu hijo? Vos tenés que estar observando todo el tiempo. Claro, pero las ocupaciones, vos sabés que a veces no nos permiten y es ahí donde decimos, a pesar de la falta de tiempo, de las ocupaciones, debe de haber una buena comunicación. Claro, por lo menos en el día, un momento de hablar, mi hijo, ¿cómo te fue? Totalmente. ¿Qué tareas trajiste? ¿Cómo te sentís? ¿Tuviste algún problema? Hay preguntas claves que hay que hacerle a los chicos. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, hay otro material que queremos compartir con ustedes que guarda relación con algunas de las causas del estrés escolar en los niños y adolescentes. Veamos. Algunas de las causas del estrés escolar. Competitividad grupal y entre compañeros, realización de un examen, sobrecarga de tareas, acumular muchos trabajos aumenta el estrés, exposición de trabajos en clase, hablar en público es una situación que supera a muchas personas, ambiente físico desagradable si el aula no es la adecuada, los compañeros de clase son conflictivos o los profesores no son adecuados, sobrecarga académica, demasiados alumnos en una sola aula y poco tiempo para presentar los trabajos son algunos de los factores determinantes de estrés. Tal cual, ¿verdad? Tal cual. Y hay veces que en una misma aula no solo hay muchos alumnos y a veces son todos hiperactivos, ¿verdad? Da la casualidad que a veces casi toditos son hiperactivos. Así y ahí es un caos para la profesora. Totalmente. ¿Verdad? Más demandante. Más ¿verdad? Demandante. Sí. También los docentes pueden y podemos, me incluyo en eso, entrar también en una situación estresante. Claro. Ahí ya cuando hay en dos niveles se presenta el estrés, ¿verdad? Hay como una puja en ese sentido, es donde también se pueden generar muchas situaciones adversas, difíciles de manejar, de controlar. Claro. Ahí también es muy importante la composición un poquitito de que en la institución educativa haya los profesionales adecuados para tratar este tipo de situaciones, los profes guías, las orientadoras, los psicólogos, entonces que haya el personal que pueda detectar, que pueda prevenir o que pueda actuar también a tiempo para que eso no se desborde y no hayan problemas mayores. Claro. Todo eso que mencionaba el material es así tal cual. Y hay veces que no solamente una situación se presenta en un aula, pueden compaginarse varias situaciones que hacen que eso varios factores que eso hace que esa situación sea mucho más estresante, empeore y que lleve a resultados también mucho más negativos. Entonces, al hablar de resultados negativos, ¿a qué se refiere, licenciada? Académicamente, conductualmente, actitudinalmente, personal y emocionalmente. El chico lleva lo que viven en la escuela, lleva también a la casa. De llanto fácil, cosas así. Claro. O no quiere ir al colegio. No quiere ir al colegio. Esos famosos dolores de estómago, me duele el estómago. Somatizan. No lo inventan, se somatiza totalmente. O si no, llevan a justamente una persona que al famoso bullying, ¿verdad? Aunque parezca que el estrés con el bullying, ¿qué es lo que tiene que ver? Sí, el chico que realiza el bullying puede estar también en una situación de estrés que hace que porque se siente superior a lo mejor a otro chico que presenta características que hacen que sea una persona
victimizada, ¿verdad? Pueda él acceder, pueda empezar a victimizarla y pueda tener inclusive a todos los compañeros a su favor. Claro, y generalmente operan así. O si no, ven al que es más vulnerable, que está sufriendo estrés, y a ese le atacan, porque es diferente o porque o tal cosa. Pues así suele operar el bullying. Pero es porque ¿verdad? el mismo victimario está pasando por situaciones de estrés, pueden ser familiares, pueden ser mismo dentro de la escuela, entonces es el mecanismo que encuentra para liberarse del estrés o para por lo menos poder... Creer que se está liberando. Totalmente. Creer que bueno, acá tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Bueno, tenemos una proveniente de Limpio. Lidia pregunta lo siguiente. Los niños que van desde muy pequeños a las guarderías, ¿se podría decir que sufren de algún tipo de estrés? No, por lo que te decía anteriormente, la comunicación y el establecimiento de hábitos es fundamental. Eso lo hacemos con nuestros hijos desde que nacen, pero aunque cuesta un poco porque por las manifestaciones de ellos, la buena comunicación, la creación de hábitos es fundamental desde muy pequeños, y si ellos están habituados a cumplir horarios, a cumplir actividades con esos horarios, entonces no tiene por qué ser estresante, siempre y cuando también haya un periodo de descanso, de vacaciones en los cuales ellos puedan distenderse un poquito más y sepan que va a ser así. Entonces no tiene por qué ser estresante, ¿verdad? Es una pregunta muy común porque realmente dicen que cuanto antes empieza, entonces se puede cansar antes. Yo creo que si eso está bien manejado, bien orientado, bien hablado y bien hecho, no tiene por qué ser estresante, ¿no? Al decir bien hablado, ¿te referís a que los padres deben comunicarse con sus hijos, deben decir, bueno, esta es una época en la que vamos a empezar la etapa escolar, ¿verdad? Desde niños, y vamos a empezar a manejarnos de esta manera. Vos vas a ir a tal hora, tus actividades hasta esa hora hacia el colegio, luego salimos, hacemos tal cosa, ¿verdad? Yo siempre que recibo gente en consultorio y que de repente el problema básico es una desorganización en ese sentido. Que comienza con los padres muchas veces. Sí, claro, por nuestras actividades le hago hacer cartelitos inclusive. Me parece que usted, licenciada, le tiene que comenzar a educar a los padres para que ellos le eduquen a sus hijos, claro, ¿verdad? Es así, los padres estamos mal acostumbrados y mal habituados a veces, ¿verdad? Entonces, son una santa usted, la psicóloga de los médicos, definitivamente. Bueno, tenemos otra pregunta. Esta proveniente de Asunción, Romina, pregunta lo siguiente. Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que no pase por ese estrés en el colegio? O sea, ya quiere actuar desde la parte preventiva. Claro, bueno, casi la misma respuesta. Es el establecimiento de hábitos de estudio, de métodos de estudio. Ahí donde va un poquitito a cómo yo debo conocerle a mi hijo de acuerdo a cómo él aprende mejor. Claro. Aprende mejor escuchando, aprende mejor observando, aprende mejor repitiendo. Pero eso desde niño ya se va manifestando. Y también hay que hacerle los estudios de oído, de vista, todo eso, porque por ahí a lo mejor puede aprender visualmente, pero tiene algún problema de vista ya. Totalmente. Entonces, ante cualquier signo de alarma, vamos otra vez a eso, es descartar toda la parte médica. Cuando se descarta la parte médica, obviamente ya vamos un poco más al plano psicológico, psicopedagógico, ¿verdad? Educativo. Entonces ahí es donde debo de conocer cómo aprende, si no es un caso para ya derivar al psicólogo, ir a tratar, o sea, yo debo conocerle a mi hijo, debo ver cómo aprende mejor y estimular eso también, ¿verdad? Claro. Entonces, situaciones estresantes no vamos a poder evitar, pero sí cómo las afrontamos, y es eso lo que de repente nosotros los profesionales podríamos orientarle a los padres, pero ellos son los que deben actuar dentro del hogar. Eso le decimos también. Hay veces que vienen los padres a consultorio o están en el colegio y piensan que con eso se va a resolver todo lo que está pasando con el niño, siendo que el niño los principales hábitos y valores los aprende en la casa. Claro, y aparte los padres son modelos. Y una terapia sería también conveniente que realicen una actividad física como para sacar afuera toda esa energía que lleva acumulada, que compartan con los padres también, ¿verdad? Totalmente. Algo que le relaje al niño. Sí, compartir con los padres, hacer actividades físicas o estudiar algo que les guste, idiomas, instrumentos musicales. Por eso debemos de conocer qué es lo que les gusta realmente, pero sí compartir también con la familia. Eso es fundamental para ellos y para nosotros como padres, para conocerles. Claro, porque su ámbito se van a relajar, van a estar más tranquilos, ver los intereses de los chicos. Así y al buscarle otras actividades también que no sean las actividades que quieren los padres, sino las que quieran los chicos. Así mismo, sí, a veces a ellos la adaptamos a nosotros, pero realmente muy pocas veces nos adaptamos nosotros a ellos. Sí. Es cierto. Licenciada, esta musiquita indica que estamos llegando al final del programa. Qué rápido se fue y qué interesante el tema de hoy en Padres al Día.
Bueno, así conversábamos con la licenciada Alejandra Ruiz Díaz, ella es una destacada psicóloga educacional aquí en Paraguay. Te agradecemos tu tiempo y te vamos a estar convocando con otro tema relacionado con la parte educacional. Muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Así llegamos al final de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.